Bienvenidos chicos a un capítulo más de La Neta Late, tu podcast de confianza. Pura confianza, señores, con este podcast. Muy bien, nos estamos viendo porque pensé que ya habíamos hecho que nos había faltado hacer la prueba de sonido y ya íbamos a empezar a grabar y entonces Hay que hacer empezó y lo dije, empecé a hacer la prueba de sonido y pues ya. Hay que hacer una recapitulación de flops, güey, porque la neta... Estaría bueno. Sí. No sé si los tengas grabados por ahí. Algunos debo de tener. Estaría todavía, chistoso. Sí, sí sale un Bloopers. perdón al inicio, adivinen quién fue. Mm. ¿De qué toca hoy, hermanos? ¿Qué nos toca hoy? Pues hoy habíamos puesto la bandeja sobre varios temas en particular, pero al final nos decantamos por uno que creo que está encendiendo las llamas en redes sociales últimamente, ¿no? Que tiene que ver con... pues el origen de Israel, ¿no? Del Estado de Israel, un poquito de dónde viene, cuáles son los antecedentes, cuál es como la historia oficial, ¿no? Y cuáles son las raíces que nos invitan a pensar que hay cosas que van mucho más allá de la historia oficial, ¿no? Correcto. Y ahora, para empezar, digo, ya se la saben, vamos a cambiar la palabra juguitos y vamos a ocupar la palabra Sion, ¿no? Sion, ajá. Sion, punto, para evitar censura. Sí. Ya sabes que está muy controlado por ellos, los medios en general, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, todo, güey, todo es de ellos. Sí, que al final aquí nunca se trata de hablar de ningún tema, pues como no sé, en contra como racial o cosas así. Correcto. Es pues informar, ¿no? O sea, sobre todo informar, de repente darnos tu punto de vista. Es correcto. Igual podemos tener de repente puntos de vista un poquito más duros, Ujú. pero bueno, al final es un punto de vista, ¿no? O sea, Sí. nunca hemos tratado de ser, pues sí, o sea, tratamos de ser empáticos y todo. Fíjate que yo ahorita que estoy investigando un poco para el programa, Ujú. ya lo iremos hablando más, pero hasta cierto lado, en ciertas cosas sentí empatía por todo este movimiento que tal vez antes no sentía, por no entenderlo, no conocer ciertas cosas. Ujú. Entonces, bueno, también eso vale la pena, ¿no? Cuando uno se pone a investigar la historia, todo el show, Ok. pues ayuda también a conocer y a entender un poco más de dónde vienen las situaciones, que otra vez la historia pues, la cuentan los que ganan, no siempre es todo Claro. real, o genuinamente es lo que pasó, pero bueno. Pero pues, si quieren adelante empezar. Pues si que gustas, mi hermano, compartir un poquito como la Adelante, historia, ¿no? Adelante, caminante. Vamos con, la historia de Israel como tal. Dice, abarca desde los relatos bíblicos de los antiguos hebreos y la creación de los Reinos Unidos hace 3000 años, hasta la diáspora bajo el Imperio Romano y el establecimiento moderno del Estado de Israel, que se supone que fue el 14 de mayo de 1948, tras los siglos de dispersión, ¿no? Como tal. Luego, aquí tengo un apartado que dice orígenes antiguos y bíblicos. Dice, los patriarcas eran las tribus hebreas que remontan su origen a Abraham y su llegada a la tierra de Canaán. Ya después, si quieren, abordo un poquito más el tema de Abraham, porque desde aquel tiempo, se supone que parte un poco ese pleito entre el Estado de Israel o Israel como tal y Palestina. Porque, pues, bueno, Abraham tuvo a Isaac y a Jacob y, bueno, ya ahorita vamos sobre eso. Luego, No, bien, si quieres adelante, empiezo a platicar, pues ya tocamos el punto. vamos de una vez para allá. Sí, para lo de Abraham y todo, porque al final sí, como dices, o sea, empiezan a ser los orígenes de esa división, de esa pelea, Me que parece. yo desde lo que encontré lo sentía un poquito más como actual, más reciente, pero tiene sentido que también viene desde ahí. Entonces, si quieres, pues ya te A lo mejor me fue un poco hacia No, atrás, está buenísimo, pero es que a sí. ver, justo es desde ahí el origen, porque al final Ujú. el pueblo de los juguitos, pues viene desde esa época, o sea, desde ahí es donde hay que ir entendiendo. En teoría, sí. Que igual el Estado de Israel y todo se forma pues mucho después, Ujú. pero está buenísimo, o sea, justo es lo importante, o sea, ir hablando que eso, por ejemplo, esa información, yo no traigo mucho de lo histórico muy antiguo, sino más un poco reciente, Ujú. pero que justo depende, se tocaban temas desde donde yo investigué, desde lo muy antiguo, pero ya no me dio tiempo de meterme más atrás. Pues Correcto. que bueno, platícalo adelante. Va que va. Entonces, ahí les va.
bueno, va la historia de Abraham como tal en el pueblo de Israel, el pueblo judío, Palestina, bueno, en fin, ¿no? Porque todo es parte de lo mismo. Pero bueno, la historia bíblica como tal narra que Dios prometió la tierra de Canaán a Abraham y a sus descendientes, formando el pueblo de Israel a través de Isaac y de Jacob, que eran los dos hijos, ¿no? No recuerdo cuál es cuál. Uno fue el que pudo tener con su esposa. Uno es el legítimo y uno es el Exacto. legítimo, ¿no? Bueno. El legítimo, de hecho era de la servidumbre, pero pues como el güey tenía la misión de tener un hijo, Dios le dijo como, pues vas, güey, o sea, vas, güey. Y después pudo tener un hijo con su esposa, pero bueno, nacen Isaac y Jacob, no sé cuál es cuál, a ver si ahorita yo investigo si quieres mientras platicas. Me late. Y dice, los filisteos, pueblo del mar, origen etimológico del término Palestina, fueron rivales históricos de los israelitas en la misma zona costera desde el siglo IX antes de Cristo. Luego viene los patriarcas y el éxodo. Dice, Abraham, Dios le pide dejar su tierra y le promete la región de Canaán para su descendencia. Los patriarcas Isaac y Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel, continúa el linaje de las 12 tribus. Luego está Egipto. Los israelitas viajan a Egipto por hambre, viven como esclavos y luego regresan a Canaán liderados por Moisés en el Éxodo. Conquista y monarquía, Josué y los jueces. Dice, los israelitas entran a la tierra prometida y luchan contra pueblos locales, incluidos los cananeos y los filisteos. Reino Unido, Saúl, David y Salomón unifican las tribus y construyen el primer templo en Jerusalén. Luego la división, el reino se divide en dos, en Israel al norte y Judá al sur. Luego exilios y el nombre Palestina, que esto es parte de lo más, bueno, lo que a mí se me hace más interesante, cada quien tendrá su parte, ¿no? Vienen cautiverios. Asiria conquista el norte de Israel en 722 a.C. y Babilonia destruye Jerusalén y el templo del sur, Judá, en el 586 a.C. Luego está el dominio romano. En el siglo I después de Cristo, la región es escenario de la vida de Jesús y el auge del cristianismo. Cambio de nombre. Tras una revuelta juguita en el año 135 después de Cristo, el Imperio Romano rebautiza la provincia como Siria-Palestina, usando el nombre de los filisteos para desvincular a los judíos de esta zona. Eso es lo que hay. Y ya después, más adelante, vamos a llegar también a cómo demonios es que están también metidos los Rothschild ahí desde 1882, pero... Sí, cuál es el origen un poquito... Avanzando. Porque tiene que ver con Casaria, ¿no? Con la raíz hásara de todo esto. Sí. La conversión masiva, pero... Rápido, antes... como duda, perdón, bueno, de lo de Abraham. Sí. Más bien ya encontré, güey, Isaac... Es el hijo legítimo de Abraham. Y de hecho Jacob es el hijo de Isaac. Ismael es el hijo ilegítimo de Abraham. Es Ismael, entonces Isaac, bueno, según lo que contaba ahorita, ¿son tres? Isaac y Jacob, o sea, Isaac es hijo de Abraham y es papá de Jacob. Ok. O sea, Jacob, digamos, es el nieto de Abraham. E Ismael es el hijo, digamos, el medio hermano de Isaac. Tienes toda la razón. Bueno, es lo que, Isaac e Ismael, que se supone que a uno le prometen Jerusalén y a otro le prometen Palestina. Y desde tiempos bíblicos, güey, empieza el conflicto por esa región que hasta la fecha sigue vivo, ¿no? Pero sí. Exacto. Ok. Ya ahora sí, perdón, te interrumpí, pero ibas a platicar. Quería comentar algo, porque de hecho ahorita quería refrescar la memoria un poco. Porque hay un historiador también, o sea, historiador, psicoanalista, todo, José Luis París, del que les he platicado en algún momento. Él ha analizado y estudiado la raíz tanto etimológica como de sangre de Cristo. Y él menciona que la etimología de Abraham significa sin Brahma. Es decir, es un fragmento, una parte de las altas castas en la India que decidieron emanciparse del sistema de castas porque ellos no estaban de acuerdo que el conocimiento y la sabiduría solamente fuera dado a los que estaban en las castas superiores, sino que tenía que ser algo para todas las castas. Correcto, sí. Entonces salen de la India. Creo que hay un fragmento de la Biblia en el Antiguo Testamento que creo que dice de Haram somos, algo así, y Haram es un lugar que hoy día se ubica en la India.
Y bueno, él después hace un análisis bien interesante sobre la decodificación. Buenísimo, el postre. Muy bueno. Muchas Qué gracias. bueno, qué bueno. Lo hizo Julio, así que Ay, sí, ojalá. sus dotes culinarios. Su mamá, por eso Sí, estamos contentos. Si lo hubiera hecho Julio, no estaríamos tan contentos. No, no es cierto. Es broma. Seguramente sí, no soy bueno, no es muy fuerte. ¿En qué estábamos? Se me fue el pedo. Haram. Sí, tierra a la que venimos. de Haram somos. Entonces Ajá. parece ser que las raíces de la tribu de Abraham Ujú. vienen de la India. Ok. Ok. Es que, y bueno, eso es algo muy cierto. La Biblia, y sobre todo hablando, bueno, las dos, ¿no? Pero el Antiguo Testamento más duro aún, por llamarlo de alguna forma, no hablan literalmente textualmente todo, güey. O sea, no todo lo que tiene ahí te lo tienes que tomar tal cual. Ajá. Porque muchas veces a lo Textual. mejor, exacto, la palabra Abraham no es como tal, o sea, refiriéndose a Abraham, no, a lo mejor no se refieren a una persona, ¿no? Por decirlo, A veces así. puede ser más bien como un sistema de castas, porque, por ejemplo, o Exacto. un origen, ¿no? Porque eso significa etimológicamente Abraham, sin Bram, o sea, la A Ajá. anterior a la palabra es sin. Aparte, hasta donde Entonces- yo tengo entendido, científicamente no está comprobado que haya existido algún Abraham como tal en esa época. Que no esté científicamente comprobado no significa que a lo mejor no, o sea, No no pasó. si haya existido el cuate, ¿no? Pero a lo mejor se refiere a otra cosa como lo que acabas de mencionar. O sea, ahí yo siento que ya es un tema un poco más de interpretación personal, Sí, porque no hay como tal algo que no, digas, esta es y la aparte verdad la absoluta. Biblia, bueno, y el Antiguo Testamento, que es parte de los textos sagrados, Correcto. juguitos, Ah, sí. pues obviamente ha sido reinterpretado de múltiples formas en el transcurso de los años, ¿no? Ujú. Y a la hora de traducirlo hay muchas cosas que cambian y se modifican brutalmente, ¿no? Entonces hay que Sí, tener mucho justo. cuidado también con eso. Hay Biblias que son más fidedignas que otras, ¿no? Entonces por eso ahí es donde se abre un poquito también como el análisis de cada uno para poder entender cuál es el mensaje un poquito más real. El origen. Sí. Es correcto. Oye, a ver, pregunta, a ver, un poquito es semisubjetiva, igual ustedes tienen información por lo menos histórica, pero es, ¿a qué se debe que a los juguitos los van expulsando de todos lados a donde llegan? Son odiosos, güey. No, es cierto. O sea, es bien interesante, ¿no? Porque Sí. empiezas a ver cómo los van sacando, se van Mira, hay moviendo a diferentes lugares, pues los van expulsando, Sí. y eso es interesante. 60 y Yo tengo tantos una países, teoría. ¿no? Una teoría, pero a ver, que creo que es medio histórica, o sea, o es parte de, pero... Sí. Mira, yo la información que tengo es, a ver, para empezar, lo que hoy se conoce como los sionistas, ¿no? O sea, el pueblo sionista, por así decirlo, tienen una raíz étnica muy distinta a la de los hebreos autóctonos. De hecho, los hebreos antiguos tienen mucho más en común con los palestinos contemporáneos Ujú. que con los juguitos actuales, ¿no? ¿Y a Sí. qué me refiero con esto? Pues parece ser, de acuerdo a historias, de acuerdo a investigaciones, de acuerdo a muchísima evidencia, ¿no? Recapitulada o recopilada en el transcurso de los últimos años, y autores también en diferentes libros lo afirman así, parece ser que había una cultura turco-europea, ¿no? De esa zona como del este de Europa, Asia Central, Ujú. que se llamaban los házaros. Ujú. Estos házaros eran una cultura que se menciona, vienen de Babilonia y venían arrastrando ritos desde esa época, sumerios, ¿no? Entonces, Correcto. parece ser que, pues, adoraban a ciertas entidades, ¿no? Baal, Moloch, todo esto, y venían arrastrando ciertas prácticas. De hecho, hay libros alemanes de la época del 1800 tal que como que lo hacen en forma de cuento, pero que va un poco en ese sentido, ¿no? Ok. O sea, como dibujos, en los que incluso pues sacrificaban gente pequeña y todo, ¿no? Ujú. Entonces parece ser que por ahí del 800, 900, pues está, porque aparte eran unos excelentes mercaderes, comerciantes, tal. Entonces parece ser que empieza a tener una expansión importante ese pueblo. Y hay un punto en el que llegan ya a las puertas de Europa y parece ser, por lo que se menciona, que hay una serie de monarcas en lo que hoy es Rusia, Ujú. como que les cerraron la puerta, entonces como que los empezaron a expulsar, o la otra alternativa era que los obligaran a convertirse a una de las tres religiones
Abrámicas. en ese entonces para poder integrarse un poquito, ¿no? Entonces había que soltar las prácticas ritualísticas que estaban llevando a cabo hasta ese momento y tenían que adoptar una religión en particular. Este pueblo házaro adoptó la religión judita, pero parece ser que solamente fue de fachada, o sea, en realidad siguieron practicándolo y ese parece ser el origen de toda esta estirpe que después se fue a Génova, se fue a Baviera, ¿no? Empezaron a fundar las primeras órdenes, digamos, ya sabes, Sí, o sea, sí. el Illuminati y todo Ocultista, esto, ¿no? sí. Ocultista, de ahí viene ese es el origen de los Rothschild, todos estos que vienen de Alemania, por Sí. ejemplo, ¿no? O sea, parece ser que esa es como un poco la raíz, o sea, como que en realidad no son juguitos originales, ¿me entiendes? O sea, el Correcto. judaísmo original no tenía nada que ver con lo que... Sí, Tiene con muy lo poco este que ver. grupo está haciendo. Sí, de hecho yo he escuchado a muchos rabís actuales, se están pululando en internet, que están totalmente en contra y se oponen tajantemente al Estado de Israel y a lo que se está haciendo en Palestina y en Gaza. Correcto. O Y sea, es están totalmente en contra de todo eso. Dicen, no, esto es un genocidio y no tiene nada que ver y no nos representa a nosotros que somos el verdadero judaísmo, ¿no? justo. Y es que eso es lo que mucha gente suele confundir y yo pienso que no está bien en lo personal. A ver, hay 800 ramas del juguismo y ahorita traigo algunas, se las cuento. Sí. Pero hay algunos que confunden el juguismo con el sion. Y no es lo mismo ser un jugo que ser un sion. Sí. O sea, porque es una mentalidad diferente. Uno es más una religión y el otro es más un ideal político. Vamos a A un ponerlo así. nacionalista. Yo ahorita, a ver, les platico un poco de lo que ahorita investigaba, que justo tiene que ver con esta parte del Sion, Ajá. que es un movimiento que justo como dices, Ujú. no es como tan religioso, es más como nacionalista Ujú. y de ahí político, que busca que regresen los juguitos o que tengan, a ver, vienen expulsados de todos lados y entonces busca que puedan regresar o tengan unas tierras o un lugar donde estar, Sí. en donde puedan permanecer, donde puedan ser, porque se habla un poquito de que los que están, por ejemplo, en Europa, están muy limitados, no pueden tener ciertas profesiones, no pueden llevar ciertos cargos por ser juguitos, Ujú. y entonces empiezan a convertir algunos juguitos y dicen, pues ya, Chile, ¿no? O sea, dejo esto, Ujú. pero al final siguen estando tachados por ser quienes son, por tener esa raza, porque de alguna forma empieza un tema de razas, no de religión. Ujú. Entonces, oye, me vale madre si profesas otra religión, o lo que sea, tu origen es este, y por lo tanto no puedes tener estos cargos, no puedes que ser amigo de estos. Y entonces el Sion, bueno, yo lo que investigué es, empieza con un cuate que en Hungría, Ujú. que es el que empieza con este movimiento de, ok, pues necesitamos un mundo, un lugar, una tierra para nosotros. ¿Cuál es? Pues otra vez vámonos de regreso hacia Jerusalén, hacia toda esa zona, y el pedo viene en, pues ya está habitada. Ya hay gente Sí. que según yo ahí es donde vienen de alguna forma los llamados palestinos, Anda. que son los que están habitando en ese momento la parte de Jerusalén y todo ese rollo. Y pues es desde ahí, bueno, yo creo que desde antes de la parte de Abraham Sí. vienen ya los conflictos, pero se vuelven a generar, porque ahora estos cuates quieren irse para allá, Ujú. pero está poblado y entonces quieren que sea un estado para ellos, Sí. que está poblado por más gente y que ellos ni siquiera pueden llenar y no puedes ahora correr a otras personas y ahora les vas a hacer lo que a ti te hicieron Sí, es todo el como, tiempo, ¿no? O sea, muévete, güey. No, o sea, sí, claro. pero como dices, pues sí, es un movimiento totalmente político nacional que igual no puede tener que ver con la religión, pero no es Sí. desde la religión, ¿no? Justo. Ahora, yo la verdad, en lo personal, y ahí se las dejo de, pues, que cada quien lo interprete como quiera, pero sí, yo no estoy en contra del Sion, porque el Sion es un cáncer para este mundo, la verdad. Pero si tú fueras un buen pueblo, una buena tribu, o sea, te adaptaras y, no sé, güey, no quisieras pasar por encima de los que ya están, porque eso es parte de lo que dice su libro sagrado, que es la Torá y demás. ¿Por qué tendrían que haber sido expulsados de 60 Es lo que y te digo, ¿no? tantos ¿De dónde viene países, eso? güey? O sea, Es que sí. Yo la otra teoría Ay. que te iba a decir que tengo, que medio leí por ahí es Ujú. que justo dicen que en muchos sentidos se empezó a expulsar porque se dice que ellos son los que traicionan a Jesús, ¿no? Los que generan todo el tema de la crucifixión, que realmente sí es el pueblo romano, no es el pueblo
juguito, bueno, ahí... Bueno, es que se Creo supone que- que son Caifás y sus Sí, o sea, compadres, que que- son los sumos sacerdotes Ajá. del juguismo de Sí, aquel tiempo. o sea, ¿no? digamos quien termina ejecutando el brazo ejecutor es Roma, porque Sí. es el único que tiene las facultades para llevar a cabo una ejecución, Ujú. pero en incitado realidad, por- exacto, o sea, el plan detrás, la traición, la manipulación para que eso se llevara a cabo es totalmente de los... De los Los juguitos de aquel tiempo. Y esa es mi teoría, que por eso pues, los van expulsando, porque es, pues, güey, o sea, tú de alguna forma traicionaste al ser más evolucionado, todo el rollo que vino y demás, Sí. El Salvador, si quieres verlo, desde muchos lugares, Ujú. Sí, pues, güey. Y por otro lado, el pueblo europeo, sobre todo, pues era muy cristiano, Sí. de alguna forma, y entonces, pues tú no eres como anti eso, ¿no? O sea, Ujú. como que no formas parte de lo mismo. Que- No que- anti eso, pero no formas parte de... Sí, Sí, que hay pues, muchos yes. casos de éxito donde han convivido las tres culturas, ¿no? Las tres religiones de una manera súper pacífica y son puntos de referencia para poder entender que eso se puede dar sin problema, ¿no? Por ejemplo, Debería de. Toledo en su momento fue una ciudad donde había una fuerte influencia cristiana, musulmana, porque en su momento fue ocupación del califato, Ujú. y también había una fuerte comunidad judía. Pero, por ejemplo, actualmente en el Estado de Israel, si bien es cierto, tiene una política exterior sumamente agresiva y está peleado con todo mundo y lo que tú quieras, ¿no? Y Ujú. ha hecho genocidios y tal, dentro de Israel parece ser que hay una convivencia bastante civilizada entre cristianos, musulmanes, judíos, tal, ¿no? O sea, dentro de Israel. Pero es que justo ese es el tema, o sea, todo ese geno que está sucediendo en Israel viene del famosísimo Netanyahu, que obviamente no es más que un títere, el güey, o sea, es un títere de quien esté arriba, ¿no? O sea, de los parásitos de arriba, pero Ujú. al final del día es esa idea del Sion, güey. O sea, esa idea del Sion es lo que está exterminando a toda esa pobre gente. Porque igual y toco madera, güey, ojalá no pase, pero yo siento que es lo que va a pasar en Patagonia, en Argentina, güey. Se están quemando hectáreas y hectáreas y hectáreas, se están vendiendo los terrenos a buen precio, no sé qué, y al rato, uy, ¿qué crees? Nueva ciudad Torá, nueva ciudad no sé qué, nuevo Israel, nuevo no sé qué. Lo mismo que en Palestina. Palestina lo están limpiando para poder armar Para ahí. tenerlo ahí. Exacto. Sí. Y aquí entra la famosísima y querida por todos familia Rothschild. Porque esos güeyes tienen la nariz metida hasta donde no pueden. Y ahorita Hasta donde no. es que lo que estaba viendo es una dinastía de más de 200 años de existencia. O sea, esos güeyes. Sí, es una locura. Sí, güey. O sea, está. Y aquí viene. Empieza. Bueno, de hecho, empezaba esta. Dice, en 1882, el barón Edmund James Rothschild es miembro de la rama francesa, financió la compra de tierras bajo el Imperio Otomano, o sea, estamos hablando de... y rescató las primeras colonias agrícolas juguitas de la primera alía, ganándose el título de G-barón o el barón, ¿no? Que creo que las alías son justo como las migraciones de los juguitos otra a Jerusalén. Como las diásporas. Ajá, sí. ándale. Entonces ya Creo tenemos... que es eso. Desde 1882 ya tenemos a un Rothschild metiendo ahí lana para comprar tierras, quedarse güey, en la puerta agrícola. Ajá. Perdón que te interrumpa, es que es muy Vale. cagado porque estoy casi seguro que el Sion Ujú. es por ahí del 1880 y pico. En o donde sea, empieza. Ajá, donde empieza el Sion como el movimiento ya nacionalista, político, todo esto. Es en ese año más o menos, 80, Exacto. 83, algo así. O sea, ¿Han visto la de Los Increíbles, la película de Los Increíbles? sí. ¿Se acuerdan cuando Flash le pone tachuelas en la silla al maestro? Sí. Ajá. Que dice, coincidencia, no lo creo. Claro. Coincidencia, no lo creo. O sea, esto es... Sí. Sí, es. Desde aquel tiempo empieza todo este Por movimiento. eso lo dije, porque justo me vi el número y dije, no mames, pues es el mismo número. O sea, Exacto, güey. Sí. órale, qué interesante. Ya, perdón, Y estos son continúa, los, te interrumpí. los que provienen de Casaria, porque de hecho estaba leyendo, ¿conocen a Alfredo Jalife? Sí. Bueno, es un geopolítico muy famoso, Sí. mexicano, pero que tiene mucho renombre en el mundo. Tiene sus momentos. Tiene sus momentos, sí. Sí. Y él habla del origen házaro. Jalife recurre de forma recurrente a la hipótesis házara para señalar que la élite política del sionismo actual, incluyendo la cúpula de Lubavitch, que es esta secta súper poderosa dentro del juguismo, Ujú.
desciende de las tribus túrquicas de Casaria y no de las poblaciones semitas del antiguo Levante. Ujú. Bajo su interpretación, los verdaderos semitas en la región son los árabes palestinos y los judíos sefardíes o misraíes, Ujú. mientras que los házaros habrían instrumentalizado la identidad judía Ujú. para consolidar su poder bancario, geopolítico y territorial en el Medio Oriente y posteriormente en Europa. Porque en realidad los apellidos, por ejemplo, Zelensky, el ucraniano, que supuestamente es juguito también, ¿no? Pero también el verdadero nombre de Netanyahu es ucraniano. Ujú. El verdadero apellido es ucraniano. Sí, Ok. sí, sí. Entonces, tienen esa Justamente. raíz. O sea, en realidad los juguitos cuando tú los ves, o sea, tú ves esta como esta parte de los juguitos que son súper blancos, arios, tal, poderosísimos económicamente, ¿no? Banqueros, políticos, tal, son estos que vienen de Casaria, Sí, que no tienen nada que ver con el juguismo original, ¿Es autóctono. Casaria o Hazaria? Son Hazari en español y Casari en inglés, pero es lo mismo. es lo mismo. Ajá. Ok, ya. Ok. Va. Sí, porque justo eso estaba viendo. O sea, Netanyahu, su papá creo que es de origen ucraniano, ruso, algo del estilo, el apellido. Sí, Pero se lo cambiaron, güey, porque, o sea, él sí nace como tal en Israel, o sea, el Netanyahu. Pero su origen, o bueno, el origen de su papá y demás, siempre fue de allá. ujú, Y se lo cambiaron porque obviamente no eran bien recibidos los rusos, ucranianos, lo que tú quieras, después de lo que pasó en el Olo y demás, allá. Y digamos que para poder pertenecer a esa comunidad Sion, se cambiaron hasta el apellido, que si no mal recuerdo significa elegido de Dios, una jalada así, güey, porque ningún elegido de Dios desata masacres como las que está haciendo, ¿no? No, Bueno, lo que yo pasa lo es veo que así. ahí ya hay una interpretación muy fuerte porque el Dios, el Jehová del que se menciona en el Antiguo Testamento, Ujú. es una entidad diametralmente opuesta al Dios amor fuente del que habla Jesús en el Nuevo Testamento. O sea, es una deidad completamente distinta. Sí. El del Antiguo Testamento es una deidad vengativa, sedienta de sangre, ¿no? Que lo que quiere es venganza constantemente, ¿no? Lo que quiere es Sí. que se le adore en muchos casos, ¿no? Lo que quiere es que se le vea, ¿no? Lo que quiere es obtener algo de alguien. En cambio, el amor del Dios Padre del que habla Jesús, pues es algo totalmente por encima de todo eso, que lo único que emana y desde lo que emana y desde lo que se vive ahí es amor. Sí. Entonces, si tú eres amor, eres la fuente, eres el Dios Padre, ¿qué vas a estar necesitando? Sacrificios, sangre, todas estas cosas. Claro. Entonces ahí se menciona que hay una especie de estafador, una entidad estafadora, que es el verdadero Dios de estos juguitos. Que de O sea, hecho- que ellos sí siguen a ese Dios. Sí. O sea, no están equivocados, pero no es la misma entidad. Eso es justamente lo que creo que viene en la antigua Torah. Es que no sé, o sea, En el Talmud, por ejemplo, en el Talmud Es el- hay cosas súper raras. En el Talmud El se Talmud menciona es primero que la Torah, ¿verdad? La Torah es una reinterpretación del Talmud o el Talmud Eso es... sí, no lo sé. No sé cuál es primero, pero en el que va antes, justo eso. O sea, hay tres entidades clave, güey, que en teoría no tendrían que ser veneradas, por llamarlo de alguna forma, porque ellos los veneraban, que son, como bien lo mencionaste, Baal, Moloch y Ranfán, güey. Porque esa es Eso es lo que había escuchado. la famosa estrella de David. Es la de Ranfán. Es No, la pero ya estrella de estaba, Ranfán. estaba investigando. Es la Torá, la ley escrita, los primeros 5 libros de la Biblia. Ujú. Y el Talmud es la ley oral que explica, debate y amplía la Torá. Una es base y el texto principal. Y el otro es el comentario detallado de los sabios. Entonces, ¿no? la Es ahí Torá es donde la se habla de original, que ¿no? Jesús está pudriendo con mierda Ajá, hirviendo y no sé en qué el tanto. infierno, la verdad. Ah. Y créanme que tampoco habla bien de los que no somos, de los que somos, ¿cómo nos dicen? Goyim. Los Goyim. Los Ajá. Goyim. No habla Son- nada bien de los no, Goyim. nos consideran como animales, o sea, Sí. la relación entre estos sionistas y los otros seres humanos Sí. es la misma relación que entre nosotros y las cucarachas. Sí, justo. Así. Y es que no por nada, digo, aquí en México no lo vivimos, no lo topamos, güey, o sea, tenemos yo creo que en parte esa suerte y ellos también un poco, porque hay muchos videos, güey, que en Israel, que pues es la cuna de las tres abrámicas, entonces vas a encontrar de todo, vas a encontrar cristianos de un chorro de ramas, vas a encontrar juguitos de un chorro de ramas y vas a encontrar musulmanes de un chorro de ramas, que creo que Claro. son menos que las otras dos, pero estos, güey, los juguitos son
los más irrespetuosos con el resto. Hay muchos que pasan y, por ejemplo, cuando van en procesión los cristianos y demás, pasan y les escupen a la cruz, a ellos, o sea, Sí. los empujan, les pegan. Digo, tienes suerte de que no estás en México, güey, porque aquí pasas y a mí me escupes y yo te regreso más, pues sí, güey. No, porque ya ahí si le golpeas a un rabí de esos, imagínate la bronca en la que te metes, güey. Pues, Sí, claro. y a ver, si el gargajo, ¿quién me lo quita, güey? No, claro, pero No. a ver, esa Pero gente sí, tiene sí. comprado el sistema, por Sí. así decirlo. De hecho, fíjate, hay una secta dentro de este judaísmo que es por así decirlo, el grupo Chabad Lubavitch, ¿no? Ah, ok. Se le conoce como el sionismo mesiánico, ¿no? No representan el judaísmo tradicional o rabínico, sino a una facción cabalística, mesiánica y fundamentalista fundada en Europa del Este, que tiene que ver con Khazaria. Argumenta que esta red influye fuertemente, Jalife argumenta que esta red influye sobre mandatarios y cúpulas de poder internacional. Suele citar conexiones interacciones de esta secta con figuras como Netanyahu, que su verdadero nombre es de Europa del Este, ¿no? Zelensky, el yerno de Trump, que es Kushner, Jared Kushner. Milei en Argentina, ¿no? Entonces es una red de gente súper poderosa Sí. y que manejan una agenda, El ¿no? nuevo de Colombia le está pegando duro a este lado. ¿El qué? El nuevo presi de Colombia también está, porque igual que todos en Latam entró diciendo que Jesús, que Dios, rezando y la fregada, y ya después salió que no, que siempre fue Sion. Es Sion, ajá. Entonces, no sé si supieron que después de... Es de derecha, ¿no? Técnicamente. De derecha, sí. Sí, justo. Pero no sé si supieron que después de la catástrofe que hubo en Colombia, del terremoto y todo eso, mandó México 2 grupos de apoyo, brigada, algo así. Uno de ellos lo aceptaron porque estaba certificado por algo de estos cuates, de los Sion. Entonces, ese sí entró, pero el otro no. Es como, pues te han de sobrar manos en medio de la tragedia como para mandar el Y otro estaba grupo a la viendo fregada, que güey. las brigadas que llegaron de Israel estaban utilizando máquinas. Y entonces la gente está desesperada, porque dicen, ¿cómo se atreven a hacer eso cuando todavía hay gente en los escombros? Claro. Sí, Sí, Y esta gente como si nada. y creo Sí, que claro. solo aceptaron ayuda de los que están ligados a estos cuates, que Ajá. son Israel, Argen, Sí. bueno, sí puedo decir eso, Sí, Israel, sí. Argentina, ya estoy Sí, sí. ciscado con el Israel, Argentina, Estados Unidos, no me acuerdo, eran varios países. Y lo que me llama la atención es que México no, güey, porque México, a pesar de que hoy en día es de izquierda, güey, nuestra presi lo ha dicho y lo ha expresado Sí, abiertamente. Ella está de ese lado. Por eso es que Sí, yo claro. también ya no creo en la izquierda y la derecha. O sea, Claro. ya todos le sirven al mismo jefe. Ese es el jefe, no sé cuál es el final boss, Sí, por pero ese es el supuesto. jefe. Sí, ¿cuál es el parásito mayor? Ándale. Exactamente. Sí. El parásito hasta arriba, pero sí. Exacto. Fíjate, también comentando el tema, Jalife vincula corrientes extremistas del sionismo financiero con legados del sabateísmo, que es decir, seguidores de Shabbatai Sevi, y el franquismo, seguidores de Jacob Frank en los siglos XVII y XVIII. Define estos movimientos históricos como herejías sabateano-franquistas que promovían el lilismo, la inversión de valores y la infiltración en distintas estructuras religiosas y financieras para acumular influencia. O sea, está sí, súper güey. bien documentado todo esto. Sí, o sea, sí, no sí. es... O sea, el grupo Chabad Lubavitch es una de las organizaciones de divulgación del judaísmo clásico más grandes del mundo, con fines eminentemente religiosos y comunitarios, y no un centro de mando geopolítico, supuestamente, de acuerdo con la información oficial, ¿no? Pero Sí, sabemos cómo se maneja todo en realidad. sí, justo. Y obviamente este concepto de Mafia es rechazado por la narrativa oficial, ¿no? Sí, justo. Porque ellos argumentan a través de su propia historia que en realidad sí vienen de Israel y tal, todo esto, ¿no? Yo creo que son contadas las cadenas de noticias televisivas y así. Que no pertenecen a un grupo con pertenecen. influencia juguita, ¿no? Como Exacto. BlackRock. Sí, exacto. Todo va controlado por el mismo maldito sistema, güey, por llamarlo de una forma pacífica. Y al final del día nos venden eso que quieren que te enteres que pasó esto, que pasó el otro, que hay problemas aquí. Por eso es que yo siempre dije, es un peligro que estén vendiendo, güey, a los argentinos como los malos, porque estos güeyes van tras esta tierra que es próspera, que es rica, que es preciosa, que está llena de naturaleza y demás. Claro. Lo mismo pasó en Palestina, güey. Toda la vida han actuado igual estos güeyes. O sea, no es nada nuevo.
el güey, el primer Rocha, el Levarón, que les dije, Sí. empezó a meter lana ahí para empezar a abrir y comprar tierras y abrir camino para estos. Y no es el único, ahí va el otro. En 1917, la Declaración de Balfour fue una carta pública del 2 de noviembre de 1917 por el ministro británico Arthur Balfour a Lord Rothschild. Liderción, así tal cual lo dice Sí. la inteligencia, porque ves que también eso lo... Pero bueno, es liderción. Por cierto, porque también esta gente está totalmente vinculada al financiamiento de las teorías de Karl Marx. O sea, las teorías de Karl Marx, el comunismo, todo esto es una operación orquestada directamente también desde estas altas cúpulas para destruir desde el interior al imperio ruso en ese momento, que era uno de los grandes problemas que se enfrentaban en ese momento, ¿no? Sí, claro. O sea, Rusia en ese momento ponía una resistencia fuerte a este tipo de cosas. Después deberíamos de hablar de Marx. Ese también estaría... Era un desgraciado. Era un hijo, exacto. Era un hijo de puta. Eso también podría ser bueno. Pero ve, ahí les va. Lo que les prometen este cuate, y también desde ahí viene un tema fuerte con el tema Palestina-Israel. Dice, el anuncio del pollo del Reino Unido para crear un hogar nacional juguito en Palestina, ignorando a la población local. Están involucrados tanto los Roch como Gran Bretaña, Inglaterra. Claro, porque Gran Bretaña, a ver, hay evidencia de que la corona responde a los Rothschild. Hay fotos, por ejemplo, del príncipe Carlos estando así como con la cabeza cabizbaja y Evelyn de Rothschild está así, apuntándolo y tocándolo en el pecho, o sea, como dándole instrucciones. Es Evelyn de Rothschild. Por más que le duele a algunos, hay fotos de un par de papas besándole la mano. Ah, sí, claro. O sea, de hecho, se menciona que ellos son los verdaderos fundadores de la de la orden jesuita. Ok. Probablemente. O sea, que la orden jesuita está totalmente controlada por esta gente. El Vaticano está infiltradísimo por esta gente. De una duda, ¿la jesuita es donde pertenecía a Macías Maciel? ¿O ese es, no, ese es los legionarios. ¿verdad? Tienes toda la razón. Sí. Que bueno, practicaban. Y de lo que te iba a decir ahí. No digo nada. Sí. O sea, que en la Primera Guerra Mundial se justo mucho de Inglaterra es porque con la Primera Guerra Mundial, Inglaterra que quiere al final Medio Oriente, pues una de las partes es pues habla con los juguitos de güey, financiame para que y te cedo esta parte de la región para que pues, te puedas seguir creciendo y todo el rollo y te puedas seguir moviendo para allá porque ya existía el Sion en ese momento. Sí, justo. Y ahí es donde viene otra vez, o sea, termina la Primera Guerra Mundial, 1917, y sale este anuncio de, pues, este lugar sí es para ustedes. Sí. Y yo por eso... Y manden a chingar a su madre a lo que dijiste, ¿no? A la población local, a las personas que están ahí. A los que realmente son los dueños, los propietarios del territorio. Pues sí, los que llevan años viviendo, porque aparte, el pedo del Sion es que muchísimos, gente que no ha vivido desde generaciones en ese pueblo, bueno, en esa tierra. Sí, y ahora quieres regresarte, tú que llevas, no sé, 200, 300 años que tu familia no toca esa tierra, ahora sí a agarrar esa tierra. Pues no. Exacto, no es justo. Sí, o sea, no es justo para los que viven ahí. Yo por eso siempre lo he dicho y siempre he tenido esa idea y creo que nunca se me va a salir de la cabeza. El verdadero dueño de este mundo nunca va a ser Estados Unidos. Siempre ha sido Gran Bretaña, siempre ha sido Inglaterra, siempre ha sido la dinastía Rothschild, el rey, la reina, su reptiliana Mauser, o sea, siempre ha estado hay muchos testimonios, ¿no? ¿Y han visto los videos de cómo los caballos se ponen súper nerviosos en presencia de la reina? Ay, no. O sea, llega la reina así caminando en ceremonias, tal, y los caballos se ponen súper nerviosos, se quieren ir de ahí. Los niños también. Sí, o sea. Y hay testimonio de personas que dicen que la reina olía, o sea, que era un olor tan desagradable y fuerte que no parecía que fuera de un ser humano, o sea, por muy viejita que sea. Sí. No va. Pero fíjense, les voy a dar un dato interesante. En el 2022, Vladimir Putin dio un speech muy importante y como background, o sea, de fondo, estaba la imagen del príncipe Sviatoslav, el antiguo conquistador ruso que destruyó por primera vez el imperio cázaro.
Mm, Y al poco tiempo, ok. Putin dio un discurso que yo pensé que era falso, pero ya investigué si es real, que dijo que pronto, o sea, que ya estaba por terminar el baile de los vampiros. Ah, sí, sí, lo vi. Yo también pensé que era fake. Dijo, está por Sí. terminar el baile de los vampiros, prepárense. Sí, güey. Pero ¿y sientes que sí está por terminar el baile de los vampiros? Yo creo que sí, ya. Algo ya, porque si no, nada de esto habría salido a la luz. Y yo creo que el plan ya se habría llevado a cabo, su plan, ¿me entiendes? Ya estaban preparadas muchas cosas. O sea, yo creo que el plan de la pandemia no se llegó a lo que ellos esperaban. Ujú. Y a partir de ahí también empezaron a suceder muchas cosas que han ido llevándolos a la necesidad de ir cambiando constantemente de plan. Pero yo creo que ya están un poquito acorralados. Es la sensación que me da. A ver, igual puedo estar equivocado, pero creo que ya está muy cañón la cosa y por eso ya está tan abierto el tema. Hace 10, 15, 20 años era imposible hablar de estas Sí, cosas. estaba muy oculto, Hubiera sido ¿no? imposible que saliera a la luz todo esto, claro. Yo en lo personal tengo una corazonada, güey. Le voy a jugar al profeta. Le voy a jugar al profeta. Pero tengo una corazonada y siento que el que se les va a voltear van a ser dos líderes muy fuertes. Uno de ellos va a ser Vladimir y el otro va a ser Donald. Sí, Y van a sacar a la luz toda esta podredumbre que nos... O, en su caso, van a desaparecer. sí. A mí Valeria, platicaba hace como 4 años, decía que Israel lo van a dejar para el final. Y van a pasar muchas cosas, se van a caer muchas cosas en el Inter, pero para el final, o sea, Israel lo van a dejar hasta el final. Porque es el origen, la causa y como que la raíz de todo, ¿me entiendes? O sea, de pronto entenderemos la importancia no solo geopolítica, militar, estratégica, histórica de Israel, sino también energética. Sí. Porque ahí está la ciudad más importante de la historia de las religiones abrámicas, ¿no? Jerusalén es o sea, ¿por qué es tan importante para el mundo musulmán? ¿Por qué es tan importante para el budismo? ¿Por qué es tan importante para el cristianismo? O sea, ¿qué hay ahí realmente detrás, no? O sea, Eso es a impresionante. nivel energético algo va a pasar, algo hay ahí. O sea, Sí. no. Sí, no es normal. Es como lo que hablábamos de por qué Estados Unidos lo primero que hace al invadir Irak, por supuestamente el ataque del 9/11 y tal, al primer lugar al que llega no es a ninguna base militar de Bagdad, no es a ninguna embajada, no es a donde estaba Saddam Hussein, es al Museo de Bagdad. Exacto. Y empiezan a ocuparse los túneles del Museo de Bagdad que había ahí. Sí. Y hay muchísimos testimonios al respecto, ¿no? Sí, Que era lo que estaba sacar. juntando Saddam Hussein y por qué estaba obsesionado Saddam Hussein con la tecnología sumeria. Bueno, Ay, Wow. toda esa parte del mundo, güey, se me antoja mucho conocerla, pero más que por decir voy a turistear, güey. no, o sea, sí es para ir realmente a entender qué hay la ajá, raíz, ¿no? sí. Yo también. Sí, a lo mejor no es como que vayas a Irak y dices, sí, me lo voy a pasar de poca. O sea, no creo, güey, pero sí para ir ver diferentes imágenes, cosas, todo Sí. lo que te Sí, todo lo engloba que hay ese ahí tipo de atrás. culturas va a estar Sí. increíble. Pero yo creo que pronto ya como más con otro tipo de información, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me encantaría ir a Egipto algún día. Egipto. Pero, por ejemplo, yo no iría a Egipto ahorita como para que un güey me diga que esos eran tumbas, ¿sabes? O sea, Ajá, güey, sí. o Sí, sea, esto no. obviamente, o sea, es totalmente ilógico que esto sea tumbas. Aparte, según yo, nunca se encontraron cuerpos dentro de la pirámide. O sea, es algo totalmente ¿No ridículo. había sarcófagos ahí? Pero no en la de Giza. Creo Ok. que no era allí. Tengo entendido que eran en otras. Yo sí, en otros, o sea, sí en sé otros que- templos. O sea, incluso no han visto Indiana Jones. Sí. O sea, Ajá. hasta en Indiana Jones Sí, tiene... todo imprimado negativo, claro. Te Sí, lo o sea, por ponen- ejemplo, el Arca de la Alianza, todo eso que estaba en Egipto y justo era parte de las... Sí, como de las antenas y cosas así para Sí, sí, sí. canalizar energía y demás. O sea, Sí. es primado negativo otra vez. O sea, sí, o sea, por eso, o sea, debe ser precioso ahí, pero para que el oficialismo te diga que era una tumba y que lo construyeron esclavos en el transcurso de los no sé cuántos años para que al final el propósito sea una tumba, Sí. a ver. Ahora, O sea, ahí qué está. desgaste de tiempo, de recursos, de energía de un faraón para decir quiero hacer mi tumba, ¿no? Una Sí. de las cosas más grandes del mundo. O el Taj Mahal lo mismo. O sea, hay Sí. una historia detrás que no coincide, no concuerda con lo que nos quieren vender, ¿no? que yo creo que en parte también ahorita que lo llamas y me haces pensar eso del primero negativo, también guarda una parte de maldad ahí. O sea, en todas las películas que pues, si lo piensas es en La Momia, Indiana Jones, en una que otra película, apenas vi una película de terror en
creo que fue en Netflix, no me acuerdo dónde fue, de una momia, güey, que está más o menos buena, un poco diferente, ajá, pero... Creo que ya sé cuál es, o sea, no lo he visto, pero ya me sonó eso de la momia, ajá. La maldición de la... Una tontería así, güey, pero es de terror. No hay vez que abriendo un sarcófago, una cajita en Egipto, no pase una desgracia, güey. Sí, o sea, sí. Es cierto. algo malo guarda eso, porque ya es muy repetitivo, güey. O sea, ¿qué pasó? Que empezaron a hacer películas. Sí, o estos que están custodiando, ¿no? Para que nadie entre, nadie abra nada. Dale. O sea, de hecho, yo escuchaba a muchas personas decir que algo, o sea, en esa obsesión, y que de ahí se alimenta Tolkien en el mito del Balrog. O sea, que en esa búsqueda, en esa obsesión del ser humano de querer encontrar, buscar más, abrieron portales que estaban muy profundo y despertaron cosas que no tenían que ser despertadas. Es el Balrog, por así decirlo. Esas pirámides, güey, algo, güey. Sí, a ver, algo tiene, definitivamente. Porque aparte son las zonas de más conflicto en el mundo y que siempre han estado en conflicto. Sí. O sea, por algo están siempre en conflicto, ¿no? Por algo, y gracias a Dios, ¿no? Pero pues, por algo aquí en México ha habido conflictos, pero tiene un rato que... pero allá siempre, o sea, Medio Oriente, todas esas zonas siempre... Sí, Medio Oriente siempre hay un problema, o sea, algo pasa. O en Irak mismo, ¿no? O sea, que hay en Irak, que todo el tiempo hay guerras. Porque aparte nos venden la fachada del petróleo y tal, pero... Eso es solamente una cortina de humo. Sí. Eso es solo una cortina de humo, lo del petróleo. Y casualmente siempre está metido ahí el changarro más grande de Gran Bretaña, que es Estados Unidos. Si no es con Irán, es con Irak. Si no es con Afganistán, si no es con Israel, Palestina. O sea, siempre están buscando ahí algo para estos güeyes. Sí. O sea, porque, vamos, Estados Unidos sí será el país más poderoso del mundo, Donald Trump, wow, lo que tú quieras. Son el changarro, siempre. Sí. O sea, esas 13 colonias siguen siendo 13 colonias. Bueno, yo lo veo así. Sí, yo creo que fue algo así. De hecho, también desde ahí orquestaron también la supuesta independencia de todos los países hispanoamericanos, ¿no? O sea, porque el propósito también era destruir la hispanidad, porque la hispanidad resguardaba cierto tipo de valores distintos, ¿no? De ahí también se inventan lo de la leyenda negra de España y la Inquisición y tal, cuando en realidad es una quinta, sexta parte de lo que hicieron los ingleses, los alemanes, los franceses, los belgas, ¿no? Con las masacres que hicieron en África, creo que el emperador Leopoldo. O sea, todos. No, España es un chiste comparado con todas las masacres que hubo por parte de otros reinos, ¿no? A mí me da risa. Pero era parte de una narrativa que se buscaba para, obviamente, pues desarticular ese imperio que era la gran amenaza para la conquista mundial de estos güeyes. Y te voy a decir algo, hasta la fecha se sigue ocupando esa narrativa y hay peleles, perdón, con todo respeto a los que le creen a nuestra presidente, pero es que España nos saqueó de oro. A ver, cabrón. La inmensa mayoría del oro que se obtuvo aquí se reinvirtió aquí, por ejemplo, ¿no? Sí, o sea, es como... Sí. Pero te voy a decir algo, actualmente los que tienen más contratos firmados con el gobierno, y desmiéntanmela, o sea, es Canadá, güey. Si hay alguien que saquea el oro y ha saqueado el oro mexicano durante años, y te aseguro que 100 veces más que España, ha sido Canadá. Por supuesto. Pero ahí sí no lo comentan. Y otra cosa, en la época del virreinato, la protección que había a las culturas indígenas, tenían títulos nobiliarios, tenían sus propias leyes, derechos, ¿no? O sea, estaban a la par que la nobleza española, o sea, eran tratados de igual a igual. De hecho, antes de que llegara, por ejemplo, Benito Juárez, la población indígena en México era como del 60%. Y después de que se va Juárez, que fue un masónico financiado por esta élite juguita, porque él también tiene que ver con todo esto, o sea, Juárez es masón de una secta juguita. Y uno de los masones más altos de la historia. Sí. Uno de ellos. Bueno, antes de Benito Juárez, la población indígena en México era el 60% de la población total. Después de Juárez era el 10%. Sí. Y él tiene raíces indígenas. indígenas. Nos venden como superhéroe. Y cuando en realidad fue un desgraciado. No, siempre es Benito Juárez, por supuesto, es el héroe de la nación. Podemos hablar de eso en otro momento. Porque el más grande gobernante, si no por decir el único gran gobernante que tiene México en su historia reciente fue Porfirio Díaz. Sí. La neta, ¿no? O sea, las cosas como son. En los años que más desarrollo tuvo México, como crecimiento, desarrollo, todo. Los de Don Porfi. Pero bueno, igual vamos a hablar en otro tema. Estaría bueno. Estaría bueno. Sí.
Déjenme ver qué más tengo por acá. Les quiero contar también las diferentes ramas del judaísmo. No voy a dar mucho detalle, simplemente voy a decir cuántas son para que ya cada uno lo busque. Pero está el juguismo ortodoxo, juguismo ultraortodoxo, juguismo conservador, o también conocido como Masorti, juguismo reformista, juguismo reconstruccionista, juguismo secular o cultural. Y pues bueno, esas son las subramas del judaísmo, porque yo pensaba que todo giraba sobre lo mismo, y al parecer no. Es como en su parte el cristianismo, porque a ver, están los católicos, los ortodoxos, los testigos, los bla, 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 Sí. bla, 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 bla. O sea, son un chorro de subramas de lo mismo acá. Claro. Y hablando de eso, por cierto, bueno, al final todas derivan de una misma, ¿no? Que es el budismo original, Todas el cual tienen se la base, basa pero cambian la ciertas Torá. cosas. Exacto, pero la Torá, por ejemplo, hay momentos donde se menciona en ese momento a Dios, pero se les menciona como Elohim, Ujú, y Elohim es dioses, o sea, es plural. ujú. O sea, es como un dato ahí. Sí, bastante Elohim es bueno. plural. Ujú. Bastante O sea, bueno el dato. A mí, por ejemplo, este tema del primero negativo, ¿se acuerdan de esta película de Marvel que se sitúa en Babilonia? ¿Cómo se llaman? ¿Los Vengadores? No, Eternals. Los Eternals, Esa exactamente. es una gran película. Es una gran película. ¿Qué tal los mensajes? Lo de la puerta de Babilonia, estos que protegen a la humanidad de los cazadores de mundos, ¿no? De los devoradores de mundos. Sí, sí, sí. Esta gente de los juguitos, el comunismo, la pedo, el narcotráfico, todo está unido a eso mismo, que son, a nivel energético, tienen su origen en esto, son estos devoradores de mundos, que en otras líneas de tiempo se comieron este mundo. Qué fuerte, güey. Qué fuerte, maldita sea que estamos ligados a todo eso. O sea, es que no tienes ni para dónde hacerte. Por más que quisieras separarte de esta peste, o sea, no tienes, güey, forma de salir. Ahora, algo también que de lo que hablamos de Satanyahu es una posible raíz sefardí. Y ahí te va. El propio Netanyahu ha mencionado que pruebas genéticas realizadas en su familia sugieren una conexión lejana con antepasados sefardíes expulsados de España en el siglo XV. Sí, o sea, los sefardíes eran la comunidad judía en la época de España del 1400. O sea, el año creo que en el que descubren América, 1492, Ajá. es el año en el que expulsan a los judíos, ¿no? Ajá. Creo que es el mismo año. Más o menos. Y o sea, pero como dato, güey, este güey que es Sion, que se supone que está peleando por el pueblo de Israel, tiene más orígenes o más raíces europeas que de Israel. Lo único que tiene de allá es que ahí nació el güey. Sí, por eso papá... digo, o sea, comparten ese mismo gen, ¿no? Házaro. Sí. Sí. Pero bueno, güey. ¿Alguien quiere agregarle algo más? No. En Pues yo creo que ya la podemos dejar, igual como para que la gente también investigue, o sea, no es como que nos crean nada, sino que también Sí, investigar sus propias cosas, ¿no? Sí. Para irse dando cuenta y empezar a conectar cosas, ¿no? ¿Por qué el pintor alemán de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hablaba tanto de esto y él nunca se refirió al pueblo o sea, los juguitos de a pie, sino hablaba de estas élites sionistas y tal, y por qué era con quien estaba en contra y por qué él intentó evitar la guerra hasta el último minuto, ¿no? Sí. ¿Y por qué los primeros libros, recién acaba la segunda GM, los libros de, no me acuerdo, creo que era Charles de Gaulle, el libro de Churchill, no mencionan el holocausto? Sí. Hubiera sido algo tan importante, hubiera sido imposible que no lo mencionaran en sus libros. Es una narrativa que empezó a tomar auge por ahí de los 50. Pero bueno, ese es otro tema. Es peligroso, güey. Es peligroso. Es peligroso el tema. Podríamos hacer uno, pero... O sea, que la gente lo investigue nada más, ¿no? Y cuál es la lógica y cuál es el sustento a nivel financiero y todo de por qué crearían una cámara de gas. O sea, cuál es el fundamento. O sea, a nivel logístico, económico, no tiene ningún fundamento ni ninguna razón de ser. Y la infraestructura que te muestran en Auschwitz, tal, de las cámaras de gas, todo eso, no es una infraestructura que esté hecha para el gas. No. Pero bueno, eso ya es... No es una infraestructura que esté hecha para eso. Los números, si tú sacas metros cuadrados por número de personas durante el tiempo, los años, no dan los números. No fueron... O sea, si llegó a haber uno que otro ahí, que sí... Aparte... No fueron 6M, ni de chiste, No, se mencionan 230,000, luego 400,000, luego 35,000. Y aparte... Se supone que la cifra final son 6M. Los únicos campos de concentración que encontró, o sea...
el pintor denunció en el 42 que encontraron campos de exterminio comunistas en Polonia. Y la Cruz Roja hizo caso omiso. Años después se lo atribuyeron al pintor. Sí. Pero el pintor los denunció ante la Cruz Roja Internacional en el 42. Sí. Hay veces que el que pintan como el malo de la historia no lo es, Sí, güey. a ver, O sea, no es como poner las manos al fuego por alguien, pero entender que es una narrativa totalmente manipulada. Hay un libro que les recomiendo mucho, perdón que te interrumpa. No, dale, que dale. se llama, creo que es de un autor mexicano que se llama Derrota Mundial. Ajá. Y explica por qué en realidad el capitalismo salvaje y el comunismo radical son las dos caras de la misma moneda, y el único adversario en ese momento que podía hacerle frente era la nación del pintor. Sí. O sea, por eso les llama el libro Derrota Mundial. Sí. Y explica y Sí. fundamenta por qué. Sí. Yo tengo el libro, por si lo quieren. Ahí lo llevaron, Sí, me gustaría. lo llevaron hasta el límite. Lo llevaron hasta el límite porque lo querían forzar económicamente a pertenecer a un punto donde él no quería, que es el famosísimo Banco Mundial, Sí, patrocinado por los Rothschild. sí. Él se negó a todo esto y de ahí lo llevaron hasta el último punto, hasta que no pudo aguantar más y se desató la guerra. Pero en realidad todo el mundo te lo pinta como él la buscó, él les tenía coraje, él no sé qué, él no Sí. sé cuánto, él no sé dónde. Sí, no, Porque- y la cantidad de testimonios que hay y de Exacto, evidencia güey. de cómo, o sea, el odio que se tenía hacia esa imagen del pintor, Ujú. cómo intentaron provocarlo hasta el final para iniciar la guerra. De hecho, ¿por qué? Eso es interesante entender por qué el pintor invade Polonia. En realidad entra a Polonia porque estaba habiendo una masacre de alemanes por parte de esta gente para Ujú. provocar al Sí. pintor, porque la mayoría de esa gente en ese momento era de origen alemán. Entonces estaban haciendo una masacre simplemente por el hecho de tener ese origen étnico. Y entonces es ahí donde tiene que entrar, ¿Te suena contemporáneo? pues como lo de Ucrania, por Rusia, ejemplo. Ucrania. O sea, Ajá, había justo. partes que estaban Ujú. pobladas por gente étnicamente rusa, y entonces llega el gobierno ucraniano, empieza a hacer una masacre, y es ahí donde entra Putin a proteger a esta gente, Exacto. y Putin es el malo porque Sí, invade Exacto. Ucrania. güey. La gente siempre, no, es que Putin atacó. Claro, Sí, güey, pero claro. por algo lo hizo. Sí, no fue de gratis. Exactamente. No, y Ucrania también es A ver, ¿por qué Ucrania es tan visitado por los Clinton, por los Obama, ¿no? ¿Qué tiene que ver con todo este tema de la Pizzagate? O sea, Ucrania, ahí se lo que es Ucrania e Israel, o sea, ahí es el patio trasero donde ocurren todas las porquerías que te puedas imaginar de toda esta gente. Y Afganistán también, ¿no? También. Y aparte Ucrania es la puerta de entrada de Rusia. Ajá, Sí. sí, por eso también es- camino para allá. Claro, o sea, en un inicio se había acordado que la influencia de la OTAN llegaba hasta cierto punto, y ves cómo les valió pito y empezaron está a acorralar a sí. Rusia. Entonces Rusia se tiene que Justo. proteger, obviamente. Sí. Porque aparte Rusia es una de las últimas naciones que abiertamente defiende pues una manera de estar y de ser, ¿no? Ujú. O sea, digamos, protege ciertos valores, ¿no? Mm. Promulga cierto tipo de prácticas familiares, tal, ¿me entiendes? O sea, busca otro tipo de sociedad muy distinto a lo que busca el globalismo Exactamente. actual, ¿no? Mm. Por eso es que lo ponen como un enemigo del mundo. Claro, por eso Rusia es el malo. Sí, exactamente. Pero bueno, muchachos, ahí la dejamos. Ahí le dejamos, muchachos, ¿no? Es para la otra. Para la próxima. Y otra cosa también rápido. Investiguen los protocolos de los sabios de Sion, Ajá. porque antes de la Revolución Rusa hay creo que no sé si es Nicolás o el anterior a Nicolás, le pide a alguien que vaya a investigar qué está pasando en Europa, y entonces esta persona regresa con esta información y dice, a ver, estos juguitos se han apoderado de Europa, Ujú. este es su plan para apoderarse del mundo, por eso se llaman los protocolos de los sabios de Sion, y entonces es ahí donde el monarca ruso le envía un telegrama a su primo, que era el emperador, el rey inglés en ese momento, porque eran primos, y le dice, ojalá puedas tú hacer algo al respecto porque mi nación ya está condenada. Y a los pocos años se da la revolución bolchevique, Está financiada, o sea, Lenin estuvo financiado por este grupo, Sí. era juguito completamente el movimiento. O sea, Ese libro no tiene mucho que me lo compré. Está muy bueno. Sí me costó trabajo conseguirlo porque Sí, está sí. medio Está muy censurado, complicadito. muy No censurado. es que te lo No, encuentres en está todos cabrón. lados. y la masacre Pero, sí. de cristianos que hubo en Rusia en la revolución, lo que hemos hablado, las revoluciones también, ¿qué buscan? Lo Sí, que sí. mencionamos, la revolución francesa fueron masacres de cristianos, y la Limpiar, revolución rusa lo mismo, ¿eh? Ujú. Está muy bueno. Buena recomendación. Bueno, Ahora sí. Ahora sí. ahora sí ya. Chao. Chao.
extendimos un poquito, pero